libertad. Pero por otro lado, se denuncia permanentemente la impunidad en nuestros países. Entonces, acorto la idea para decir que no parece coherente el concepto de impunidad frente al de hacinamiento, porque enseguida se viene la pregunta, si hay impunidad, pero por otro lado las cárceles están llenas, entonces ¿quién es el que está detenido? Eso es una inquietud que la dejo de cara a los informes de la Comisión Interamericana, que si quieren los hacemos circular por el correo del Círculo Abogado. Segunda reflexión. Estos decretos con fuerza de ley que se dictan en estados de excepción tienen control de constitucionalidad. Y este llamado lo hago para anunciar algo de cara con el artículo 27 del decreto que en momentos ya les voy a presentar. Y el tercer aspecto en el que quiero llamar la atención es que hay detenidos que no quieren aprovechar ni disfrutar de esa medida domiciliaria que trae para prisión y detención. Y esto parecería una situación extraña, pero no lo es si tenemos claro cuánto le cuesta, así como los penalistas suelen hablar de iter criminis, hablemos de iter cárceles. ¿Cuánto le cuesta a un privado intramural alcanzar una celda, alcanzar el colchón de una celda? Entonces ellos, hoy que están en el Buen Pastor, en La Picota, que ya tienen una celda y asegurado un espacio, dicen, bueno, pero si me van a mandar para mi casa y en 6 meses yo debo regresar, me toca volver a vivir semejante tragedia. Este no es un tema menor. Todos los que hemos litigado en penal sabemos que la primera gran tragedia que vive una persona que es enredada penalmente es todo ese camino tortuoso que debe sobrepasar al ingresar a la cárcel, al pabellón, al patio, a la celda. Y entonces que hoy que ya tiene acomodada la celda y ya tiene el grupo con el que convive mientras le resuelven su situación, lo que no es tan rápido, le digan, ahora usted se va y en 6 meses lo volvemos a traer. El tema habría que revisar bien si el Estado pudiera garantizar que al regresar no va a tener problema para encontrar su sede. Quiero referirme al decreto puntualmente en 2 o 3 temas. El primero, miren ustedes cómo el decreto, yo diría cínicamente, exhorta a que se aplique la ley 1786. ¿Qué mensaje será el que está dejando este decreto? Cuando dice, exhortamos a los jueces para que apliquen la ley 1786, que para recordatorio de todos, se expidió el 1 de julio del 2016 y modificó en otrora la 1660 del 2015, que vienen tratando y trabajando y modificando el famoso artículo 317. Ustedes y yo tenemos que saber que conseguir la libertad o la domiciliaria de una persona en Colombia es toda una lucha. Y para que un decreto excepcional tenga que decir que exhorto para que apliquen la ley, pareciera que el Estado sinvergüenzamente reconoce que no han querido aplicar la ley 1786 que tanto sufrimos los abogados para que la puedan aplicar. Segundo punto, llamo la atención en el artículo 27 del decreto que establece que las personas que hoy estén de tránsito en unidades de reacción inmediata y estaciones de policía no serán trasladadas a centros penitenciarios o de reclusión. Es decir, si a una persona la capturaron
está condenada y fue a templar a una URI, 3 meses le vienen en esa URI. Lo mismo para los que tengan capturas y medidas de aseguramiento. Creo que este artículo 27, los exhorto a ustedes con aprecio a que lo revisen, va a tener problemas de superación de constitucionalidad, porque para una persona privada de la libertad, por supuesto que en una emergencia sanitaria tiene mayores garantías un lugar donde le puedan prestar servicios médicos y no una URI o una estación de policía en donde hay rotación de personal entrando y saliendo permanentemente, tanto de uniformados, funcionarios, como de personas que han perdido la libertad. Y el tercer aspecto que quiero resaltar del decreto es el siguiente. Efectivamente, el decreto nos mira como verdaderos convidados de piedra. Es un decreto en el que los defensores no vamos a jugar ningún papel. Eso puede llegar a tener una repercusión que tendríamos que revisar de cara a nuestro derecho a trabajar. Porque no podemos ejercer ninguna actividad profesional para conseguirle el beneficio a la persona. Me uno al colega anterior que hablaba de todo el tráfico que va a implicar esta aplicación de oficio del decreto. De tal manera que me parece que desde ese ángulo el decreto desvertebra el debido proceso, porque la figura de un abogado defensor, que es requisito sine qua non para la validez de cualquier acto procesal penal, con mayor razón donde hay privado la libertad, en esta específica circunstancia desaparece, por supuesto, en desmedro de los intereses de los abogados litigantes. Dos cosas y despido. La primera, llamo la atención que el decreto con que se establece la emergencia sanitaria es el 417 y estamos reunidos hoy para hablar del decreto 540. Es decir, ha pasado buen agua bajo el puente. 130 decretos aproximadamente en apenas 20 días. Mucha atención con el presidente legislador a partir de un estado de excepción. Todos sabemos que lo puede hacer, pero mucho cuidado con la cantidad de normas que nos están dictando, que nos ponen a revisar a diario sin descanso qué es lo que están haciendo. Y lo segundo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió ayer un llamado a los estados para que las medidas no se hagan de espaldas a los compromisos que han adquirido los estados a partir de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Dejo esas inquietudes para el grupo y cedo el turno a otra persona. Bien, muchas gracias, doctor Jairo Herrera. Efectivamente, el punto de la ley 1786 que usted tocó, ese era un punto que es importante hacerlo resaltar, porque si ustedes, como les decía inicialmente, hacen el punto comparativo de la ley 1709 del 2014, hacen el punto comparativo con el artículo 68A del Código Penal, con el 199 de Ley de Infancia y Adolescencia, y ahora con este decreto, prácticamente este decreto nos dobló en delitos excluidos. Y ahí nos deja ver, pero adicional a esa exclusión con esos delitos, también nos deja ver en el ámbito de aplicación de la ley, cómo es que efectivamente quienes en este momento, que no van a ser 10.000, no es cierto que vayan a ser 10.000, por lo menos yo juraría que no lo es. Vamos a ver cómo es que los que están saliendo son los que precisamente están ahí porque no aplicaron la ley 1786. Y ese llamado que hacen ahí en este decreto no es gratis. Es que lo hemos dicho y más de una vez nosotros los defensores siempre hemos peleado en las medidas de aseguramiento la aplicación de la ley 1786. Y en la ley 1826, que es la ley de procedimiento abreviado,
si algunos tuvieron la oportunidad de verla, nos quisieron y nos metieron un mico, que era la detención preventiva cuando una persona era lo que hoy le llamamos reincidente sin que tuviese antecedentes, y eso lo llevaron a un numeral que era el 313 de la ley 906, creo que era el numeral tercero, mediante el cual decía que ameritaba detención preventiva esa persona, y eso era para incluir obviamente la mayoría de delitos de los que se cometían en establecimientos públicos, pero que después fue declarada inexequible. Después de tantas detenciones preventivas que hubo con ese numeral y ese artículo. Y hoy tras este decreto nos vienen a hacer un llamado de atención, pero no pasa nada nunca con la Fiscalía ni con los jueces de garantías que la están o que la han aplicado. Entonces, si hacemos un barrido y si hacemos con este decreto y eliminamos y realmente verificamos qué delitos quedan y quiénes están privados de la libertad por eso, son a causa de la Fiscalía General. Son de los que no, aún no, ni siquiera han sido responsablemente declarados o condenados. Y el otro punto de la aplicación es que nos dice, listo, requisitos. Bueno, está bien, señor abogado, usted vaya a pelear su derecho al trabajo y su debido proceso. No se lo estamos negando, vaya, búsquese a su cliente y haga la petición. Pero mire que si inicialmente, para cuando debíamos probar la enfermedad grave para poderle solicitar una sustitución a una persona para la domiciliaria, debíamos tener el informe médico legal. Aquí no nos lo incluyeron, pero sí nos incluyen la historia clínica que está dentro del establecimiento carcelario, el certificado de la EPS, que todos sabemos también que no todos tienen EPS, pero que quienes están a cargo del Fondo Nacional de Salud de la cárcel, pues obviamente también tendrá que expedirnos esa certificación. Entonces dice, usted quiere hacer la solicitud, pero adjunte esos documentos. Vaya usted, señor defensor, a ver qué tan fácil le expiden esos documentos, qué tan fácil el IMPEC le da la copia de la historia clínica, qué tan fácil la EPS o el Fondo Nacional de Salud de la misma cárcel le da a usted esos documentos. Hágase derecho de petición, miremos la reserva, o si no, pongamos al mismo cliente a que haga todo este trámite para que sea menos engorroso. Entonces, nótese cómo es que, vuelvo y digo, esto simplemente es una cortina de humo para decir sí, sacamos una cantidad y no va a ser así. Vamos a ver cuántos resultados se van a dar, pero no va a ser así. Entonces, ojalá se hiciera ese control de constitucionalidad de este decreto, pero no cuando terminen los 6 meses. Ahí las únicas pocas ventajas es que para quienes tengan personas que estén privadas de la libertad y que les hayan impuesto una caución y que no la hayan podido pagar y que por eso siguen privados de la libertad, en estos momentos podrían hacerla efectiva con base en este decreto. Es una de las pocas favorabilidades de la que yo le veo a este decreto. En lo demás, no le veo ninguna porque inclusive a los 6 meses, dice, cumplidos los 6 meses, tienen que volver al establecimiento carcelario y les dan 5 días para que regresen. Muchos saben que a veces es más gravosa la situación y a veces los familiares dicen, yo no quiero que salga porque posiblemente una persona que ya está en libertad, ¿quién va a regresar? O de la gran mayoría, hay muchos que conscientemente lo harían, pero otros que no. Entonces les dan 5 días y si no, que el juez tome la decisión correspondiente. ¿Cuál es la decisión correspondiente? Pues una fuga de presos, nada más y nada menos. Otro proceso más por fuga de presos. Y lo que dijo, eso aunado a lo que dijo el doctor Jairo Herrera, obviamente tener que volver a vincularse, volver a buscar celda, que no es fácil para nadie, el solo hecho de que le permitan extender un colchón en el piso. Entonces, nótese cómo definitivamente este decreto no fue sino simplemente a veces una falta de respeto para con nosotros mismos los abogados. Hecho por un Ministerio de Justicia, aparentemente magistrada, que era más civil que penal, una fiscalía que se demoró en pronunciarse y que no ha querido aplicar la ley 1686, pero que en esto tampoco ayudó. Entonces, no tenemos, desafortunadamente no tenemos Defensoría del Pueblo que se pronuncie fuertemente, y ahí sí somos nosotros los únicos mirados desde la otra ventana esperando a ver qué hace el gobierno con nosotros. Entonces, alguien que quiera intervenir, que desea la palabra, pues, al respecto, que tenga alguna opinión diferente o que quiera explicarnos algo con respecto a este decreto, algo novedoso que le haya visto y que de pronto digamos sí, porque a veces nosotros de tanto leer normas, miramos algo que se nos pasó y no lo aplicamos. Hoy les decía a alguien, el Círculo de Abogados Litigantes, valga la propaganda, expide seguros y dentro de esos vienen pólizas cuando hay libertad o domiciliarias, cuando les fijan la caución. Hoy me llamaba una abogada
solicitando precisamente el pago de una póliza para esto. Y digo, si se hubiese leído el decreto, sabría que de pronto se ahorrarían ese dinero, porque con este decreto ya no hay necesidad de esa caución, por lo menos en este tiempo. Entonces, por eso sí se hace necesario que nosotros tengamos los conocimientos suficientes y que estemos actualizados. ¿Alguien que quiera participar? Muy callados, nadie se leyó el decreto. Bueno, si me permite, a ver, pues aquí hay que mirar un poco cómo es el caso práctico para poder mirar efectivamente en la situación que tenemos, y de eso se trata, de que si tenemos unos casos, yo en el caso particular tengo a un ciudadano venezolano que está privado de la libertad por un delito de secuestro de un menor. Finalmente, en la audiencia de medida de aseguramiento, le ordenaron la medida de aseguramiento bajo caución, una caución de 10 salarios mínimos legales vigentes. Lleva como 3 meses allá guardado, 3 o 4 meses, que no ha podido conseguir la plata. Es un ciudadano venezolano donde va a conseguir casi 9 millones de pesos, 9, 10 millones de pesos. En este momento que ese ciudadano, lo dice el decreto, que si no ha pagado la caución, puede salir. Entonces, ya tenemos claro que como no ha pagado la caución, el decreto le favorecería y procedería la libertad inmediata. Pero lo que observa uno acá es que para poder pedir esa libertad, porque no consiguió la plata de la caución ni de la póliza, porque pues él la había podido caucionar, pero por una caución de estas, una aseguradora mínimo exige el 50% que se lo consignen a la aseguradora, y este ciudadano nunca lo consiguió. Entonces está ya privado, pero le favorece el decreto. Entonces procede la libertad, pero para proceder la libertad hay que hacer la petición ante el correspondiente juez de garantías. En este momento, o por lo menos aquí en Bogotá, se dispararon las audiencias a raíz del decreto. Si bien es cierto, en días pasados la estaban dando a 8, 15 días, ya ahorita otra vez volvió a subir al mes, mes y medio. En la medida en que se van solicitando las audiencias, se van alargando el plazo por la congestión. Entonces, si se hace a través del juez de garantías, y teniendo en cuenta pues que necesariamente tiene que concurrir la fiscalía frente a esto, tiene que concurrir el procesado, que lo lleven, y si estamos en esta situación de que todo es a través de virtual y no se puede realizar la diligencia porque no faltó el fiscal o porque no llevaron al preso allí a la audiencia que lo están llevando, por lo menos aquí en Bogotá, hoy tuve una audiencia con privado de la libertad que estaba en una URI, era una audiencia de una aceptación de un preacuerdo. Él está en una URI, no, en una estación de policía. Entonces lo llevaron a Palo Quemado, y allá hay unos funcionarios que cuadran y que tienen la parte tecnológica, el juez desde su casa, la fiscal desde su casa, el Ministerio Público desde su casa. Se logró hacer afortunadamente la dirección, se logró hacer la audiencia. Pero si estamos hablando aquí en el caso particular de este ciudadano venezolano, uno podría decir que se va a suceder que si no se realiza la audiencia, habrá que volverla a pedir, habrá que volverla a fijar, y otro mes y medio, así van a transcurrir 2, 3, 4 meses. Cuando deje de estar en vigencia ya el decreto, entonces otra vez la persona no pudo. O sea, la verdad es que uno miraría aquí que no hay el suficiente. Ahora, en las cárceles, que tienen que hacer el estudio para analizar las personas que están ahí en las cárceles, necesitan personal. Una oficina jurídica, uno sabe, o algunos que hemos ido a las cárceles conocemos, que en las cárceles existe una oficina jurídica. Esa oficina jurídica es un director jurídico y un asistente, un auxiliar que le ayuda. Y para que estas 2 o 3 personas que hayan en esa oficina hagan el estudio de todas las carpetas para saber, eso tampoco se hace de la noche a la mañana, no se va a hacer de un momento a otro, sino que se va a tener que demorar, porque tienen que ellos dar un concepto previo, tienen que dar un concepto, si sí reúne o no los requisitos de haber cumplido el 40% de la condena. Si le aplican allí, le van a aplicar allí la redención por estudio y trabajo, todo eso lo tiene que certificar la misma cárcel
para que sea el juez que proceda a dar esta orden. Entonces, eso no se va, eso podría uno decir que en el corto tiempo que está este decreto, cuando ya hayan esos estudios y esos resultados con el poco personal que tienen esas oficinas jurídicas de las cárceles, ya se vence este decreto. Eso era lo que quería participar. Muy bien, muchas gracias, doctor Rubiano. ¿Alguien que tenga alguna otra intervención, tenga alguna duda? De pronto, yo sé que de pronto hay muchos abogados que se conectaron y la expectativa de pronto era que les explicáramos el decreto, porque pues siempre la costumbre es cuando vamos a hacer es vamos a conocer cómo funciona, para qué funciona, dónde se aplica. Si quieren hacemos un resumencito de eso, o alguien que diga, no, suficiente con la charla, queda por cuenta la lectura de todos los colegas. Entonces, si no hay más opiniones, miramos pues para cerrar la reunión y despedirla. Obviamente, no dejando de hacer la invitación porque bien, el círculo queríamos y queremos de pronto implementar este medio para unas futuras, no se sabe, cuarentenas más adelante, ¿verdad? Porque esto parece que va a continuar este año. Entonces ya tenemos este medio. Quienes quieran continuar con el seguimiento nuestro, vamos a ver si programamos las charlas virtuales de seguir en esta cuarentena y poder así actualizarnos. Nosotros como Círculo de Abogados Litigantes nos capacitamos todos los jueves de 5 a 7 en Aspencipol. Queda un salón ahí frente a Champañán, en las instalaciones de Aspencipol, y pues se nos frenaron todas las conferencias precisamente por esta pandemia, pero no por ello vamos a dejar de actualizarnos. Entonces, por eso para que nos quieran continuar siguiendo, tenemos sus correos, si ustedes desean, les seguimos enviando las comunicaciones, ustedes siguen conectados con nosotros y ahí estaremos pendientes para quienes se quieran conectar en las próximas charlas. Entonces, sí, nos parece perfecto, muy bien para todos. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Moreno. Entonces, creo que por hoy, si no hay ninguna otra pregunta, ninguna duda, estamos doctora, viendo la reunión. Doctora Muy buena tarde para todos. Doctor Guillermo, ¿quién me quiere interrumpir? Castiblanco. Doctora Guillermo, Nancy, Guillermo Rocho. Sí. A ver, yo estoy enterado de la gran actividad de ustedes a través del doctor Eduardo Echeverry, que siempre me ha invitado, pero en la mayoría de las ocasiones no he podido asistir a esos eventos académicos que ustedes hacen, repito, los jueves. Sobre todo el aislamiento social. De pronto vamos a retomar actividades poco a poco, pero ese aislamiento se va a mantener durante mucho tiempo y hay quienes hablan de por lo menos año y medio. Sería bueno, si ustedes tienen a bien, que esas conferencias se pudieran hacer por este medio, donde es mucho más cómodo, en el sitio donde usted esté, en su oficina o en su casa, usted se conecta, hay que tener pues toda la previsión logística para ello, e incluso si hay que pagar en algunos casos por la asistencia, pues se puede hacer también vía online a través de transferencia. Creo que es un medio expedito y ya quien pague y no asista, pues ya es otra cosa, pero ojalá lo puedan hacer, porque esto va para largo, doctora. No tanto la cuarentena como tal, pero sí el aislamiento social. Creería que sí, sí. Se está hablando por ahí de un aislamiento inteligente. Entonces, algunos que se han atrevido a escribir, digo atrevido porque pues quien lo hace, pues lo habrá bajo su conocimiento, pero que en medio de todo en algunas oportunidades tiene mucha razón, y decía ese aislamiento inteligente es para probar quiénes son los atrevidos que se salen precisamente como si nada hubiese pasado y terminan decayendo en su salud. Entonces, si bien es cierto, de pronto no nos van a obligar a una cuarentena total, casi que inteligentemente nos tenemos que obligar. Prácticamente las reuniones van a quedar casi que prohibidas en adelante, entonces yo sí creo que este va a ser un excelente medio, les estaremos comunicando, efectivamente habrán temas de bastante interés, donde están interesados, también miraremos la posibilidad de las certificaciones y que esto no se nos pierda precisamente por una cuarentena. Entonces ahí seguiremos pendientes, hemos tratado de subir conferencias y demás a YouTube también para que nos quieran seguir, y bueno, adelante con la tecnología. Entonces, que todos tengan una muy buena tarde, gracias nuevamente por la asistencia, chévere los que pudieron integrarse, darse la oportunidad, no es fácil, el doctor Alejandro Arenas ya está aprendiendo, ahí vamos todos, poco a poco.
Que tengan una muy buena tarde para todos. Muchas gracias. Saludos a todos los Muchas colegas. gracias a todos, muy amables. Muchas Muchas gracias, doctores. Muchas gracias, doctor Jorge. Ok. Bueno, Gracias, hasta doctora luego. Nancy. A todos los colegas. Bueno, doctor Moreno, que descansen. Gracias. Gracias, Doctor Rocha, doctora me Nancy, encanta muy conocerlo, que amable. descansen. Gracias al Círculo. Dios los bendiga y nos veremos el próximo Bueno. jueves. Saludos, doctor Gracias. El Rocha. placer ha sido todo mío. Bueno, Bendiciones gracias. para todos. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, doctora Nancy. Muchas gracias, doctor Villar. Gracias, doctor Jairo Herrera. Oka. Al mismo tiempo, felicitaciones Doctor por Dulzay. la reunión. Saludos, doctor Dulzay. Saludos, doctor Jairo. Gracias. Hasta luego, doctora Nancy. Ok, chao, doctora Dianita.